Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. En este domingo 24 del tiempo ordinario, Día del Señor, este año cae 14 de septiembre y la Iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz. La Santa Cruz fue el gran hallazgo de la madre del emperador Constantino, Santa Elena, en el año 326, después de siglos de ocultamiento de todo lo que era cristiano por parte del Imperio Romano. Y eso lo hicieron tras la caída de Jerusalén en el año 70. Pues tras el hallazgo de las reliquias de la cruz, Constantino erigió dos basílicas en Jerusalén. El 14 de septiembre del año 335, es decir, apenas 9 años después del hallazgo, fue dedicada la que llamamos Basílica del Santo Sepulcro, que en griego es Anastasis, que la refieren a la resurrección, y que conmemoramos esta dedicación solemnemente en su aniversario, 14 de septiembre. Hoy los dos trozos mayores de lo que queda de la histórica cruz se encuentran, el mayor de todos, en Santo Toribio de Liébana, en España, y el otro en el monasterio de Heiligenkreuz, en Austria. Bueno, vamos a la palabra. En el diálogo nocturno con Nicodemo de este Evangelio, nuestro Señor utiliza la imagen de la serpiente que, bajo mandato divino, Moisés elevó en el desierto. Y lo utiliza para anunciarle que Él también ha de ser elevado, para que quien cree en Él tenga vida eterna. Así que lo contemple. La primera lectura nos relata qué hizo Moisés y por qué lo hizo. Yahvé había castigado al pueblo con la muerte. ¿El motivo? Bueno, Israel se había rebelado a Dios y maldecían a Moisés por haberlos sacado de Egipto y no tener qué comer. Se quejaba del maná diciendo: lo único que tenemos para comer es esa cosa, ese pan sin sustancia. Eso también da para motivos de otros comentarios. Pero bueno, sigamos. ¿Qué pasa? Dios los castiga enviándoles serpientes venenosas que los mordían y morían. Reconoce entonces el pueblo su culpa, se arrepiente de haber hablado contra Dios y contra Moisés y le piden a Moisés que interceda por ellos ante Dios. Aquí hay que decir que Moisés es prefiguración de Cristo en cuanto a liberador, a legislador y a intercesor. Bueno, pues le pide que les levante el castigo. Moisés eleva su súplica y Dios accede. Le manda a hacer una serpiente venenosa de bronce y colocarla en un estandarte. Cuando los que habían sido mordidos miraban a la serpiente alzada en el estandarte, eran curados. Quien contemple a Jesús crucificado análogamente, que lo haga con fe, que en él y en esa cruz está la salvación, es salvado de la muerte eterna. En la fe en Cristo, que en la cruz lleva consigo todo el veneno mortal del pecado, la que salva y sana de las consecuencias del pecado. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto amó a Dios al mundo, que Jesús, el Mesías, fuese elevado en la cruz, que padeciese atrozmente en aquel maldito castigo, ha sido y sigue siendo para muchos causa de escándalo.
y para otros una insensatez, una locura, una estupidez. Y para eso unos y otros, paganos y judíos, tropiezan ante la falta de luz de la verdad. Sabemos que los judíos esperaban el Mesías victorioso, según los cánones del mundo y según su propia imaginación. No comprendieron ni comprenden aún hoy la victoria de la cruz, la victoria del amor de Dios sobre la muerte, sobre el dolor, sobre Satanás, sobre el pecado. Por eso esperan aún a ese Mesías que les dé la victoria y el poder sobre todo el mundo. Eso es lo que anhelan. Y seguramente por eso van a acoger al falso Mesías, al anticristo. Además el Señor lo dijo, ¿no? He venido en nombre de mi Padre, no me habéis recibido. Vendrá otro en su nombre y lo recibiréis. Muchos se preguntan cómo Dios, el Padre, pudo enviar al Hijo a padecer tan atroz sufrimiento. ¿No podía el hombre ser salvado de otro modo? Cuando a alguien le provoca tal escándalo es porque se le escapa lo más importante. ¿Cuál es? La gravedad del pecado. La gravedad del pecado ante la santidad absoluta de Dios. Santidad que exige justicia. Y justicia que exige restaurar la amistad perdida del hombre con su Creador. El hombre por sí mismo no puede remediarlo y la pérdida de la amistad lo lleva ¿a qué? A la separación definitiva. ¿Quién entonces puede satisfacer la justicia divina? Alguien que sea totalmente santo. ¿Quién puede cumplir con la voluntad amorosa de Dios de que el hombre pueda alcanzar la salvación? Uno. Uno solo puede hacerlo. Aquel amadísimo del Padre y que ame a los hombres con amor infinito y misericordioso. Alguien que pague en lugar de todos y de cada uno. Alguien que cargue el pecado de todos sobre sí. Esto ocurre cuando el Creador se vuelve también Salvador. Allí está la clave, en el amor, porque Dios, el Padre, amó tanto al mundo y envió a su Hijo para que crea en Él no perezca, no conozca la muerte eterna, sino que tenga vida eterna. La elevación de Jesucristo en la cruz es la manifestación del amor de Dios que salva al hombre, el hombre que quiere ser salvado. Y por la gracia que se le concede, reconoce que en esa cruz está su salvación, que cree en el crucificado como único Salvador. Queridos amigos, dejemos de ver en la cruz solo el dolor de Cristo y comencemos a contemplarla viendo en ella el amor. El amor del Hijo que acepta el sacrificio para expiar por nuestros pecados y rescatarnos de la muerte eterna. El amor del Padre que da a su Hijo amadísimo para no destruir al mundo, sino salvarlo por medio de él. La cruz, signo del más terrible entre los suplicios, para el cristiano es el árbol de la vida, el tálamo, el trono, el altar de la nueva alianza. De Cristo, nuevo Adán dormido en la cruz, surge el admirable sacramento de la Iglesia. La cruz es el signo del señorío de Cristo sobre aquellos que en el bautismo a Él son configurados en la muerte y en la gloria. En la tradición de los padres, la cruz es el signo del Hijo del Hombre que aparecerá al fin de los tiempos. Eso mismo también lo había visto Santa Faustina Kowalska. La cruz nos recuerda que la glorificación de Cristo pasó a través de ese suplicio. Es exaltada porque Jesucristo, Dios encarnado, se somete voluntariamente a la humillante condición de esclavo. La cruz era el tormento reservado a los esclavos, y el infame suplicio se vuelve imperecedera gloria. San Pablo, que es la segunda lectura de hoy, en su maravilloso himno a la carta a los cristianos de Filipos, dice: Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así
reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Que toda rodilla se doble. Esto dicho cuando se impide que las rodillas se doblen ante la presencia del Señor. Bueno, pero por eso la cruz es el símbolo y el compendio del cristianismo. La evangelización que llevan a cabo los apóstoles es la presentación de Cristo crucificado. Dirá Pablo en su primera carta a los de Corinto: nunca entre vosotros me pareció de saber cosa alguna sino a Jesucristo. Me aprecié, de saber cosa alguna sino a Jesucristo. Jesucristo crucificado. En la cruz el apóstol resalta la sabiduría divina. Dice, pues el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. El Señor se expuso a los insultos de los que lo llevaban al Gólgota. La Iglesia, a través de toda su historia, en su peregrinar en la tierra, como cuerpo místico, sigue el padecer de Jesucristo, la cabeza de ese cuerpo. La verdadera Iglesia es vituperada, burlada por el mundo. El mundo rechaza la cruz, la quiere fuera del alcance de la vista. Le molesta la verdad de la cruz porque lo interpela y se sabe en el pecado. Terrible es ver cuando hombres de iglesia se prestan a denigrar la cruz. Cuando una blasfema cruz arcoíris atraviesa la puerta jubilar. Cuando se acuerda que toda una provincia que lleva el nombre de la Santa Fe, con su capital de la Veracruz, abjura de la fe católica. Con la cruz viene a recordar a los hombres impíos y apóstatas lo que más odian. A ellos les gusta hablar de fraternidad, desconociendo que es Dios el único que nos puede hacer hermanos. ¿Cuándo? Cuando nos volvemos hijos por su Hijo, cuando aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas. La iglesia verdadera, la única iglesia de Cristo, es rechazada por el mundo. Y esta es hoy más que nunca, la prueba de autenticidad de la iglesia, el rechazo, el desprecio. La falsa iglesia, en cambio, es la que aplaude el mundo, la que habla su mismo lenguaje, la que calla ante el ídolo que ingresa en San Pedro y es apóstata cuando acepta y aplaude el pecado horroroso de idolatría. Falsa es la que acepta, sobre pretexto de acogida, las aberraciones de pecados que claman la venganza de Dios y las abyectas leyes que los promueven. Falsa y homicida es la que bendice al pecado, porque el pecado lleva a la muerte eterna. Grandes sufrimientos esperan a este mundo, a la iglesia de este mundo que rechaza el sacrificio, esa sociedad de egoístas que, para ir tras una falsa felicidad o para escapar a responsabilidades, generan grandes y horribles sufrimientos en otros. Pensemos en tantos abortos provocados, en tantas vidas abandonadas, descartadas. La cruz de Cristo muestra cómo Dios asume el dolor del hombre y cómo el sufrimiento en Cristo rescata al hombre de toda muerte. Hasta que el mundo, y primero de todo la iglesia, no ponga la cruz en el centro, no conocerá la paz. Nuestra iglesia seguirá a su Señor, abrazando su cruz hasta su muerte, donde parecerá que ha desaparecido para siempre, para luego resurgir en gloria victoriosa. Oh Cristo, con tu santa cruz redimiste al mundo.